Damián, gracias por venir. No, al contrario. Por aceptar la invitación. Un placer. Siempre trato de empezar con la misma pregunta, que es, si pudieras volver el tiempo, ya llevabas en Mar Dulce, no sé, ¿cuántos años? Demasiado. Demasiados, tal vez. Si tuvieras, no sé, empezás de vuelta, día 1 en Mar Dulce, ¿qué harías distinto? Bueno, Mar Dulce tuvo su día 1, porque yo antes ya estaba en Interzona. Entonces la experiencia de Mar Dulce para mí fue diferente, muy original, porque fue una editorial que empezó del día 1. O sea, cuando yo entré a Interzona, yo reemplacé a Damián Ríos, era una editorial que funcionaba. En cambio, Mar Dulce fue una editorial que hubo que armar de cero. Con lo cual tenés mucho más margen de cometer errores. Sí. Yo creo que debo ser como un editor más bien típico, mucho más interesado en las cuestiones editoriales, literarias, en concebir a la editorial como una extensión de ciertas preocupaciones intelectuales y tal vez un poco más despreocupado en las cuestiones comerciales, distribución, logística, todo eso. Creo que hubieras contratado a un gerente, no digo hacerlo yo, nunca, pero sí alguien que le ponga tanta garra como le pongo yo a lo editorial en todos esos aspectos. Que vos sabés que Héctor Libertela, que fue editor, además de ser un extraordinario escritor, fue el editor de Fondo de Cultura, fue editor de Monte Ávila en Venezuela. Entonces en su autobiografía, que se llama La arquitectura un fantasma, va contando su vida y como en la página 50 hay un punto y aparte dice, también fui editor. Dice, un editor es una persona que tiene una calculadora sobre su escritorio. Y yo suelo no tener una calculadora sobre mi escritorio y creo que me haría bien. Pondría varias calculadoras en mi escritorio si pudiera durar más. ¿Y cuál fue, por ahí tenés alguno ahí, el peor error que hayas cometido o uno de los peores, no sé, o algo que te haya quedado como, acá me equivoqué grosso? Yo creo que son 3. Así, ninguno gravísimo. Bien. 2 son erratas, no sé si eso valen, son menores, pero bueno. En contratapas y en tapas, eso tiene su nivel. Por ejemplo, en el libro, nosotros habíamos sacado un libro, llaman el libro del dandismo, con dandis franceses, Baudelaire, qué sé yo. Ese funcionó bastante bien, hicimos uno de dandis anglosajones. Entonces se llama Gentleman, y está Thackeray, William Hazlitt, y está Oscar Wilde. Y en el título dice los más grandes escritos del dandismo inglés, que igual es irlandés. Bueno. Eso quedó. El error editorial más grande que cometí, creo que fue como un poquitito de afarroneada, hay una novela que sacamos, debe haber sido la 5ª o la 6ª, el primer año, se llama Teléfono Ocupado, de Silvina Burlich, que es extraordinaria. Pero Silvina Burlich es una escritora muy desprestigiada, y razonablemente muy desprestigiada, porque la verdad que salvo esas 2 o 3 primeras novelas, todo el resto de su obra es muy poco interesante. Su trayectoria es alguien entre olvidada, pero con pocas ganas de ser rescatada. Y yo comparto, esa novela, que es la segunda de ella, es una novela como de teléfono de Savillé, de Camisón Blanco, muy irónica, muy divertida. Creo que en la notatapa yo había puesto que es como un antecedente de Puig. Y yo creo que la saqué antes de tiempo. Es decir, yo pensaba que cierto contrato de lectura que podía tener ya con los libreros y con los lectores, sobre todo, que venía de Interzona, podía transferirse rápidamente a Mar Dulce y que se podía entender que era una excelente novela en esa línea a lo Puig. Y creo que si lo hubiéramos... Y la sacamos muy rápido. Fue la 4ª o 5ª novela cuando todavía Mar Dulce se estaba instalando. Entonces no pasó nada con esa novela. Yo creo que si lo hubiera sacado 2 o 3 años después, hubiera funcionado. Y el ejemplo que yo tomo es el de Juan José Morosoli, que es un escritor uruguayo de la década del 30, que cuando yo dije quiero sacar un editor uruguayo de la década del 30, me miraron, estás loco. Y además en todos los manuales aparece como un escritor criollista, costumbrista, que a mí me parecía que no, a mí me parecía que era un Beckett uruguayo. Y eso dice la contratapa. Lean a este tipo como Beckett. Y ese libro funcionó muy bien, hizo 2 ediciones para un escritor uruguayo de la década del 30, y yo creo que porque ya estaba Mar Dulce, ya había una idea de lo que era Mar Dulce. En cambio, ahí me apresuré. Creo que desperdicié un buen libro que por ansiedad lo podía haber sacado. Aquí quizás había que esperar un poco y sacarlo cuando estuviera más. Sí, cuando ya hubiera un pacto de lectura que vos decís, bueno, este tipo de cosas raras puede publicar Mar Dulce y prestemos la atención. En cambio ahí fue... Y es más, las reseñas que tuvieron, que son varias, de Silvina Burlich, fueron todas feas, aunque fueron a favor. A mí no me interesó ninguna, porque todas la ponían en la línea
hay que rescatar a esta escritora burguesa, la década del 60, ya algo muy dicho, y yo no estoy diciendo esto, estoy diciendo esta novela y las dos anteriores de ella no tienen nada que envidiarle a Ira o a Puig. Es una Silvina Burris desconocida, léala así y no funcionó. Claro. Bueno, ahí esperabas algo que no. Que no funcionó. ¿Y recordás algún, digo, ya lleva muchísimos años en la edición, algún consejo que te hayan dado alguna vez que digas, esto me marcó, o este fue el mejor consejo que me dieron? Creo que lo di yo, puede ser al revés, suena un poco pretencioso, no importa quién, pero es un aprendizaje, no es un consejo. Bueno. Alguien que vino a pegarme porque estaba armando una editorial independiente, y yo le dije en las editoriales, porque yo no me lo acuerdo, pero ella sí se acuerda que yo le dije, en una editorial independiente sos editor y cadete. Y no sé si alguien me lo dijo, pero fue mi propia experiencia y a ella se la logré transmitir. Editor y cadete. Sí, había que inventar una... O sea, si esta persona venía de un grupo que supongo que tenía secretaria y cosas, y que mira, acá sos el editor, terminás la reunión con el autor y cargas cajas. O sea, sos editor y cadete. No sé si alguien me lo dijo, pero lo aprendí con los años, o rápidamente mejor. Es los hechos que te enseñan. A la primera semana lo entendés. Y hoy, digo, ya que nombraste de la edición independiente, ¿qué pensás, si te parás ahora, ¿no? En el presente, qué pensás que es como el desafío o uno de los desafíos de la edición independiente, si es que se puede pensar a algo en esos términos? Hoy. Bueno, estamos todos muy marcados por la coyuntura, por el tema del papel. Podemos dejarlo de lado, o no, pero no, porque no es un desafío para la edición independiente en sí misma, sino para el mundo, Argentina, qué sé yo. Pero ahí hay un temita, en el sentido que yo pienso así, a la edición que surge después del 2001, con algunos antecedentes que son muy valiosos que hay que rescatarlos, porque la verdad que en los 90, perdón que me vaya tan atrás, ¿no? Está perfecto. Pero en los 90 fue el momento de concentración editorial, ¿no? De Planeta compra MC, Fenwick no se lo llamaba Mondadori, en ese momento compra Sudamericana, Alfaguara viene solo y no compra ninguno. En pleno menemismo. Era muy difícil la edición independiente, o sea, en ese momento no se hablaba así. A mí un poquito la idea independiente, yo mucho no me convence. Me gustaba más cómo se hablaba en esa época de editoriales grandes y chicas. Era muy difícil una editorial chica. Entonces ahí surge Viterbo en los 90, surge Paradiso, surge Adriana Hidalgo a finales de los 90. Y nada más. Después del 2001, me parece que pasan 2 o 3 cosas. Una es un cambio cualitativo en el perfil de editor. Y aparecen muchos más editores que también son escritores, que también son intelectuales, que le dan esa vuelta de tuerca, menos de la calculadora, y que le dan realmente un valor agregado a la edición independiente argentina, como pocas en el mundo. El segundo, el abaratamiento de los costos. Desde la impresión en offset mucho más barata, el surgimiento del PDF, un montón de cosas. Y tercero, sumada a las 2 cosas, esta nueva mentalidad en los editores, editor barra algo, porque era editor barra poeta, editor barra narrador, editor barra crítico, eran pocos los editores. Sumado a este abaratamiento, una tercera cosa que yo valoro mucho y que es la que tal vez se fue perdiendo, y yo tengo cierta discusión, que es como una especie de lógica de guerrilla. De moverse, mientras las grandes editoriales son como la Armada Panzer, nosotros nos movíamos muy rápido y como una guerrilla muy, muy liviana y con eso conseguíamos autores, circulación, prensa, pero con mucho rigor intelectual también. Ese movimiento rápido no debería ser entendido como liviandad intelectual, sino al revés, como eran editoriales, somos muy pensadas. Ahora yo tengo la impresión que ya en la tercera o cuarta generación de editoriales independientes, no sé ya por dónde vamos, que hay algunas que dan la impresión que no son Planeta porque no pueden serlo, pero que si pudieran serían Planeta. Aparece también la figura de algo que yo hablé en un libro, Fantasma en la Vanguardia, la del editor Rey. O sea, al mismo tiempo que la edición mainstream, la edición multinacional, reemplaza a sus editores por gerentes de marketing, por periodistas que ocupan ese lugar en la edición, y desaparece casi la figura del editor. Yo publiqué 4 libros dentro de un grupo, que cuando empecé se llamaba Mondadori, después se llamó Random, después cada liquidación le iban cambiando la razón social a la que yo tenía que facturar. Y la figura del editor se difuminaba ahí. En la edición independiente empieza a aparecer esa idea de que el editor
tiene una obra, y la obra es de los autores. O sea, como si el editor pensara que cada libro que saca es un capítulo de una gran obra. Entonces esta figura del editor rey, del editor prestigioso, del editor glamoroso, yo no sé en qué momento se convirtió en glamoroso ser editor. El editor siempre es un poco nerd, un tipo medio raro, un tipo optimista también, porque ingenuo, porque quiere compartir sus gustos, porque finalmente editar y no editar independiente, decir, bueno, tengo este autor que está buenísimo, quiero que lo lean todos. Es casi que se opone a la figura del crítico, que cuando yo mismo tengo como los Doble agente. los cables pelados, claro, y se me hacen clink, clink. Cuando yo leo, yo digo, esto que me encantó lo quiero solo para mí. ¿Qué compartirlo? Ni loco. Ahora, como editor, tenés que buscar lo contrario. Entonces, a veces yo pienso que la edición independiente, además del problema del papel, que es un problema... O sea, esa segunda variable que yo decía que existía hace 20 años, el abaratamiento de los costos, que hizo que muchas editoriales surgieran, y porque en los 90 era carísimo y en los 2005 ya no. Ese es un problema hoy, ya los costos no son baratos. Aparte de eso, yo creo que hay un impasse intelectual en la edición independiente y que yo empiezo a tener discusiones. Empiezo a ver editores independientes que son muy permeables al último grito de la moda de los últimos 15 minutos, que tienen una mirada comercial que no es la de Penguin o la de Planeta, porque no pueden, pero si pudieran lo harían. Harían el Planeta en Miramar en el verano. En vez de con Felipe Piña, no sé, con algún tipo fuera. Entonces yo pienso todavía la edición independiente como lugar un poco más de combate. Y eso un poquito se está perdiendo. Esto que decías, me gustó la idea, ¿no? De que hay... bueno, hay algunos que no son Planeta porque no pueden. Pero amplía un poco, o sea, ¿en qué decís que no puede? ¿Por falta De recursos. de recursos? Sí, por falta de... porque no pueden económicamente o porque no les da, pero que les encantaría hacerlo y que van en... Como editorial de bestseller, decís. No en el sentido de bestseller. No. Planeta no es una editorial de bestseller solamente, porque Planeta tiene Tusquets, que tiene muy buenos autores, y Penguin tiene toda una selección de autores, de los cuales muchos publicaron, casi todos, en las editoriales independientes y que después fueron para allá, y esos son buenos autores. De hecho, muchos publican, algunos publiqué yo, no pasarían a ser malos autores porque se fueron a... No, claro. ¿no? Así que no pienso solamente por bestseller, sino por una... O dicho al revés, el bestseller es un género, no un resultado. El resultado, uno diría un bestseller, agarramos la expresión, es el más vendido. Ahora, Planeta saca 300 libros por año, de los cuales 280 esperan vender un montón. Pero de esos 280 solamente venden bien 3, muchísimo, y otros 10 aceptablemente bien. Eso quiere decir que hay 250 que fracasan. Esos son 250 bestsellers fracasados. Fueron pensados como bestsellers, pero luego no vendieron. El bestseller es un género, Claro, no el resultado de la lista de Enya de los más vendidos. Y está pensada desde ese lugar, entonces, Planeta. Nosotros no deberíamos pensar desde ese lugar, y yo noto que cada vez más ese pensamiento permea, que incluye también ahí las cuestiones que yo decía un poco en chiste, que no me encargo, pero miro lo bien que hacen los demás, de las cuestiones logísticas, de ganar lugares en el mercado, las tapas, los flyers, los mails que recibo que son insoportables, los blurs. A veces para llegar a la primera página de una novela te comes 5 blurs de acá del New York Times de no sé qué, en tapa, blurs en tapa. No podemos poner blurs en tapa, pero hay editoriales que ponen blurs en tapa. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu laburo, del trabajo editorial? ¿O de lo que haces ahora, o de lo que hiciste en su momento? Parto de la base que el trabajo no me gusta. Perfecto. O sea, no creo que el trabajo... Creo que esa debería haber sido la respuesta de todo, ¿no? No creo que el trabajo dignifique en absoluto, creo que el trabajo embrutece. Cualquier trabajo siempre. Dicho esto, este es un trabajo aceptable en las condiciones en que tenemos que trabajar, ¿no? Me hubiera gustado no trabajar, ser, no sé, un becario, un rentista, yo qué sé, o un clochard, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero tengo que trabajar. Entonces, dentro de todo es un trabajo bastante aceptable. Tratar con autores tiene sus bemoles, autores argentinos vivos. Me acuerdo que mi amigo Luis Chetarroni, decía que La Bestia Quilátera publicaban autores ingleses muertos para no tener que publicar autores argentinos vivos. Es bueno. Entonces, tratar con autores tiene sus bemoles.
Pero en general es un trabajo agradable. Y Mar Dulce tiene un buen clima laboral interno, es lindo el lugar. O sea, yo extrañé mucho la oficina en la pandemia. Yo tengo un muy lindo escritorio, la editorial misma está muy bien, me llevo muy bien con Juan y María Sarraquín. Todo eso funciona. ¿Pero hay algo que no te guste ahí? Todo lo que ya dijiste, lo comercial. Sí, hay que hacerlo y lo hacemos, y lo hago. Pero en general es un trabajo que disfruto. Quizás a veces, como Mar Dulce, si bien publica el 40% del catálogo son traducciones, pero tuvo más repercusión en los autores argentinos. Yo tengo una sobreabundancia de oferta de autores argentinos que recibo y tal vez me saca un poco de tiempo para leer cosas para mí. ¿Igual lees lo que recibís, lees todo o cómo? 90%. 90% lees. Sí, cuando no... No, lo que leo es el 100%. Hay un 10% que no leo, que rechazo de entrada, porque ya te das cuenta que es absurdo, que es estimado editor, que es un mail colectivo. Claro, copia oculta. Claro, o tengo esta novela de, no sé, romántica que nosotros no publicamos. Ahora, todo lo que recibo que más o menos... Soy muy lento en la lectura porque me tomo el trabajo de leer todo y le aviso a los autores. ¿Y lees y das devoluciones? A cada uno. A cada uno. Sí. A veces puede ser una línea por escrito, no necesariamente una reunión, pero, o sea, para mí es importante que el autor tenga la certidumbre que el libro fue leído. El autor es sagrado. Los autores son sagrados. Y no se le puede decir a un autor, hola, muchas gracias, lamentablemente tu libro no encuentra lugar en nuestro catálogo. Y vos no sabés si el autor no sabe si el libro fue leído. Le pongo, o sea, una línea. En una época, no sé, en Interzona o al principio de Mar Dulce, a veces era hasta una página. Era casi una... Y eso me generó hasta algún que otro problema, porque en el momento se no me gustó tu novela por esto, esto y esto, y entraba en una... o alguien se sentía ofendido. O me decía, si yo corrijo todo esto, me la publicás. Yo decía, esto no es un taller literario. Es una devolución de un editor. Entonces después empecé a cortar, donde esté claro lo que el autor estaba buscando, que sí o no. Si es no, bueno, que sea una línea que le explique por qué no, que es lo que no me terminó de convencer. Y también a veces pasa, y pasa mucho en Mar Dulce. Mar Dulce es una editorial pequeña, como Mar Dulce tuvo algunos autores como Ariana Harwitz, muy exitosos, y otras. De afuera a veces da la impresión que es más grande de lo que es, pero es muy chiquita. Entonces a veces, y no tengo lugar, porque realmente es pequeña. Nosotros este año vamos a sacar 9 libros. Entonces 9, incluidas las traducciones, incluido la colección de ensayo y la colección de filosofía. Entonces me pasa mucho de libros que me parece que son buenas novelas, pero que no están para Mar Dulce porque como por ahí publico 2 nada más por año, de argentinos, o una a veces, tiene que ser esa que me enamoró. Claro. Pero es muy común. Yo digo, mira, tu novela está buenísima, la vas a publicar en otro lado. Y si yo tuviera una editorial que saca en vez de 9 libros por año, por ahí 20 o 25, seguro te la publico. Pero por 9 libros por año, de las cuales tengo un par de traducciones de narrativa y el resto de ensayo o de filosofía, ya no tengo lugar. Pero para otras. No, quizás lo que me falta es tiempo para leer otras cosas. Claro. Para mí, por afuera de Mar Dulce. Porque recibo mucho material y lo leo todo, sí, con mucha demora. Generalmente le aviso a los autores que tardo mucho y después tardo más de lo que le digo todavía. Y siempre para vos es, no tenés un... En el medio de decir, che, bueno, si una o dos veces. Trabajás en esto. Una vez con una autora, es una autora que se publicó, no Mar Dulce, en Interzona, que tenía 3 registros con la novela. Y había uno que estaba completamente de más, que era en primera persona, como que interfería en la narración, escrito en bastardilla, no sé qué quiso hacer. Y yo le dije, mira, esto es muy brutal lo que te voy a decir, pero si vos sacas todo esto, la novela te queda hermosa y yo te la publico. Y me dijo, bueno, déjame lo voy a pensar. Volvió 6 meses después y me dijo que sí. Después me enteré que fue a otras editoriales. Y está bien, tiene razón. Que le dijeron que no, y bueno, terminó aceptando esto, pero yo creo que se la mejoré. Y ella también, con los años reconoció. Es más, eso se terminó convirtiendo en otro texto de otro lado. Pero fue la única vez que yo fui como autoritario. Que me pareció que el autor no estaba viendo lo que tenía entre manos. Sino en general, volviendo a Luis, se ve que estaré sensible porque murió hace poco. Sabes que en una época con Chitarroni nosotros jugábamos a inventar palabras, porque había una publicidad de Pintura Salva que decía que tenía mayor poder cubritivo. Sí, y lo sigue teniendo. Bueno, cubritivo no existe. La palabra que inventó la publicidad. Entonces empezamos a hablar con palabras nuestras. Y una que inventamos era nivel de publicabilidad. Nivel de publicabilidad. Entonces, nivel de publicabilidad es que vos la recibís y tiene que ser ya publicable sin que vos le corrijas mucho. Si ya tiene ese nivel, perfecto. Después vos le podés decir, mira, yo cambiaría esto, cambiaría lo otro. Pero si el autor dice que no, igual se publica, porque ya tiene nivel de publicabilidad. Y ese concepto yo lo uso. Si recibo con nivel de publicabilidad, ya está.
Y lo que me suele ocurrir es que a las que le digo que no, le doy una razón por la que no, pero lo que digo que sí, generalmente me falta. Digo, bueno, me encantó tu novela, se va a publicar. Y a veces, o te hago una oferta, ¿te interesa? Si te interesa publicarla, etcétera. Y muchas veces me pasa que después nunca tuve la reunión para decirle, sí, me gustó. Quedó tan contento el autor, yo le dije que sí, y me faltó la devolución. La evolución no estuvo porque no... Porque no fue necesario, porque la devolución fue decirte público. Che, ya que nombraste dos veces a Luis, que bueno, era muy amigo tuyo, Sí. nosotros le teníamos mucho cariño. ¿Hay alguna cosa, alguna anécdota, algo que te acuerde? Digo, Sí. debe haber mil, pero algo que digas, Sí. che, no, esto fue, o sea, algo desopilante o algo... No sé, con Luis es una vida entera difícil, porque todo Luis, o sea, yo lo amaba profundamente. Fui el editor de Peripecias del No, en Interzona, que para mí fue su obra maestra. Él publicó 2 libros míos. Sí, ¿O cómo fue no sé, el laburo en ese libro? Por ejemplo, Peripecias del No. ¿Cómo fue trabajar con él? no se lo deseo a nadie. Bueno, por suerte una persona, el verdadero editor de ese libro fue Maximiliano Papandrea, que fue técnicamente el corrector, pero fue el que lo hizo. O sea, Luis entregó un manuscrito literal, ya no se llama manuscrito, una máquina de escribir, no en computadora, tachado. Y había que ir descifrándolo. Yo no le avisé que el libro iba a salir, porque si no me lo iba a retener y no me lo iba a entregar nunca. Luis lo entregaba. De hecho, para Mar Dulce quedó un libro sin sacar, que era el diario de lectura de Luis de los diarios de Bioy sobre Borges. Que los dos lo fuimos leyendo al mismo momento y nos íbamos intercambiando mails. Donde yo le firmaba, en vez de firmar Damián, firmaba señora Bibiloni de Burbridge, que era mi personaje favorito en ese diario. Entonces empezamos a tener conversaciones sobre eso y Luis dijo, escribamos un libro. Entonces digo, ¿escribamos un libro? No. Tú autor, yo editor. Ponete vos a escribir. Y lo empezó. Se llama Ceremonia del Desdén. Pero obviamente nunca lo entregó, se demoró, qué sé yo, y quedó ahí, va a quedar para siempre. No sé, es una vida entera. Yo a Luis lo conocí cuando yo tenía 17, 18 años. No sé, no te puedo decir una anécdota. Che, ¿hay algo de alguna editorial, o puede ser de varias editoriales, que digas, esto se admiro, esto me da envidia, ojalá pudiera hacer esto, o me parece genial cómo hace, digo, no hace falta que nombres a nadie, pero voy a decir, che, no, me encanta como tal cosa, Sí. o me gustaría tener esta capacidad de hacer tal... No, y además te quiero contar cómo fue la anécdota porque lo aprendí. En un momento, o sea, después de Interzona, yo trabajé brevemente el siglo XXI, después fui el editor de Segmento Cultural de Perfil. Y no pensé que iba a volver a la edición literaria. Y en ese momento que yo, después de Interzona y antes de Mar Dulce, un libro mío fue publicado en España por la editorial Periférica. Cuyo editor, Julián Rodríguez, también era muy amigo mío, falleció. Sí. Y Paca Flores, su socio. Entonces, cuando ellos me invitaron a presentarlo, yo viví en la editorial, que tenía una habitación. Me acuerdo que llego a la habitación, ahí y me dice, Paca, la última persona que durmió en esta cama fue Fowell. Y dije, uy, no. Ya, pesadilla tuve esa noche, ya no podían pegar o no. Y ahí vi algo que tomé para Mar Dulce. Tomé directamente, además lo escribí una vez en Perfil, cuando se murió Julián. O sea, dije públicamente, por escrito en el diario, lo que él ya sabía en privado, que es que lo afané de principio a final. O sea, tomé cómo ellos trabajan con los libros de dominio público y cómo lo toma Mar Dulce. Es decir, Mar Dulce, 1 de cada 4, 5, 20, 25% de los libros que publica son de dominio público. Y eso te da pero tiene que cumplir una serie de requisitos. Pues te da un beneficio. Es decir, bueno, tenés el beneficio de abaratas un poco los costos porque no tenés que pagarle al autor o un anticipo al autor. Pero no es eso, porque la idea nuestra no es sacar, no sé, Mansilla. Claro. Como ellos sacar a Pérez Galdós, no lo harían nunca. Entonces, cuando yo vi cómo ellos trabajaban, por ejemplo, con libros como La Biblioteca Ideal, que se armó una novela hermosa, tenía que cumplir una serie de requisitos que son, directamente yo lo traje para Mar Dulce. Que son básicamente 2. El primero es que tiene que ser un libro que, a pesar que tenga más de 70, 80 años, porque en España el dominio público es de 80, y acá 70, tiene que ser un libro que dé moderno y contemporáneo. O sea, tiene que ser un libro que, si entra al catálogo de Mar Dulce, tiene que estar al lado de un libro de Leonardo Sabatella, que es un autor que publicó con nosotros 3 libros, cuyo primer libro lo publicó a los 26 años en Mar Dulce. Entonces tiene que salir al lado de un chico de 26 años. Y Sabatella escribía en la revista que hacemos nosotros. ¿En serio? Sí. Bueno, ya tenía 16 años. Tenía 16 Claro. años ahí. Bueno, siento que la escritura de Leonardo no es especialmente moderna, juvenil, pero digo, tiene que estar al lado de un catálogo contemporáneo. Ya eso te deja fuera un montón de cosas. Y luego te deja fuera otro montón de cosas porque tiene que ser inédito.
O casi. Dominio No sé- público inédito. Claro, o casi. No, dominio público inédito y moderno. Y moderno. No se trata de cualquier libro que diga, uy, entró en dominio público Pepito y lo voy a publicar y es un plomazo, pero o hay 750 ediciones y yo hago las 751. No, tiene que ser algo casi desconocido. Y si es un libro del castellano, que ellos no lo hicieron nunca, ahí Mardul se le dio una vueltita de tuerca a Periférica, también tiene que ser inédito. Que son, por ejemplo, nosotros compilamos en un solo tomo, un solo libro, todos los ensayos que había escrito Mariátegui sobre las vanguardias europeas. Esos estaban en sus obras completas, sobre Chaplin, sobre Isidora Duncan, sobre el surrealismo. Eso no estaba en un solo libro y lo sacamos nosotros en un solo libro. Por lo tanto, pasa a ser un libro nuevo, Sí, claro. de un autor de dominio público completamente contemporáneo. Entonces, esa lista que hace a Víctor Segalen, Roland Fairbank, los libros del landismo francés y anglosajón que ya mencionaba antes, Willa Cather, tiene que ser eso. Artaud, nosotros publicamos un Artaud inédito. Y un gran libro de Artaud, además, no cualquiera. Uno de los 3 o 4 libros claves de Artaud que no entiendo cómo estaban inéditos. Entonces, era encontrar una pata en dominio público que te diera un poquitito de alivio económico, que no había que pagar tanto. En el caso de Mariátegui, ni siquiera el traductor, entonces. Claro. Pero a la vez que diera totalmente contemporáneo y que no circulara. Bueno, todo ese paquete, que no es fácil, Sí, sí. Vas acotando y te queda un embudo. que hay que elaborarlo mucho, ¿eh? Sí. Bueno, ese paquete es el paquete de Periférica retomado por Mardul. Un lindo homenaje. Es verdad, además. Es un lindo homenaje. Cuando se murió Julián lo escribí en perfil. Che, y ya para ir terminando, que la verdad estuvo... Creo que me quedo con muchísimas cosas. ¿Hay alguna anécdota que te guste contar? Soy mal contador de anécdotas yo, de Mardulce. No, anécdota, no sé, tuya, de... No sé. Una vez estuve con Maradona. ¿Ves? Ahí está. Pero no, esa no te voy a contar. ¿Pero estuviste con Maradona? Sí, ¿quién no? No, yo Me puedo contar una anécdota sobre los que estuvieron con Maradona, porque eso es verdad. La vez que estuve con Maradona también es verdad. Una vez estaba en un taxi y era un programa de un tipo que se llama Matías Martín. Sí. Entonces la consigna había que llamar por teléfono y la consigna era: cuenten su anécdota con Maradona. Y a los 2 minutos, es lo que dura un viaje en taxi, a los 5 minutos, Martín dice: estalló el conmutador, FPS que nos pasa, no nos entran las llamadas de tantas llamadas que hay, así que lamentablemente no vamos a poder seguir con esta consigna, es la primera vez que nos pasa. O sea que todo el mundo tenía una anécdota con Maradona. No sé, qué sé yo. Yo escribí una primera novela en el año 92 que se llama Fotos Movidas. Yo vivía en Francia en ese momento y acababa de leer, acaba de llegar y no sé por qué cayó en mis manos una novela de Jeanne Genos, tercera novela de Jeanne Genos, se llama Lago, que es extraordinaria. Y que la menciono en mi novela del año 92. Acá Genos no circulaba, no estaba traducido. Después yo empecé a escribir en Clarín, cuando volví a ir a Argentina, y salió la primera gran nota sobre Genos, que la escribí yo. Y los años hicieron que yo lo terminara publicando, traduciendo y haciéndome amigo de Genos, que es algo que no me ocurre en general. Yo soy un tipo de editor frío, no me hago muy amigo de los autores, edito textos. Entiendo perfecto que hay editores que tienen otro perfil, me parece genial que los invitan a cenar a su casa, que arman una grupalidad, y no tengo nada. ¿O preferís mantener la distancia? Sí, ¿por qué tendría algo contra eso? Me parece totalmente no razonable que cada uno hace lo que quiere. Mi estilo, yo soy un editor de textos. Para mí la relación más virtuosa con el autor es que me lo mande por mail y yo le devuelvo un libro por correo, si pudiera. Así que no es algo que sea habitual en mí decir, bueno, y sin embargo, vino Genos a Argentina, nos hicimos amigos, teníamos 1000 cosas en común, obviamente. Después cuando yo empecé a estar traducido en francés, él me hizo una nota grande en Le Monde. Y hoy tengo una amistad. Le publiqué 2 libros, lo cual es muy difícil porque publicar en anagrama. Sacarle 2 libros a Herralde no es algo todos los días. Sepa, lo hemos hecho también. Eso es como una cosa personal. Y después pasó una cosa también muy que está bien. En ese momento me enojé, pero ahora me gusta también. Termino prefiriendo el recuerdo a las imágenes. Cuando Genos vino a Argentina, hicimos una presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires y se perdieron todas las fotos que sacamos. No. Sí. No hay un solo registro de esa charla entre Genos y yo, una entrevista pública que yo le hago a él en la Feria del Libro de Buenos Aires. 0 entrevista, 0 registro, no está. En ese momento yo quería quemar la feria, más o menos. Pero ahora me parece que hermosa la idea. La tengo en el recuerdo, nada más. Está bueno. Bueno, es una linda manera de cerrar. Che, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Que se repita. bueno.